que Dios nos hable? Muy bien. Tema de hoy: sanando las heridas del rechazo. Detrás de cada persona existe una historia en particular. Desde antes de ser engendrados por nuestro Padre y llevados al vientre de nuestra Madre, éramos ya objetos de la mirada de Dios, quien de antemano había concebido un plan perfecto para cada uno de nosotros. Nosotros no lo sabíamos, pero sí estábamos en el plan de Dios. Él nos estaba observando desde el momento que fuimos nosotros engendrados en el vientre de nuestra madre. Les invito a leer la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estos versículos se están refiriendo específicamente al Señor Jesucristo. A Él siempre le importaban las personas heridas, siempre. Él vino a compartir las buenas nuevas con las personas heridas. Vamos a definir las palabras de este tema. Sanar. Quizás muchos sabemos de qué se trata sanar, pero bueno, yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española para entenderlo mejor. Porque a veces sabemos, pero no lo podemos explicar. Sanar significa curar, devolver la salud. Herida. Lesión penetrante, en este caso, producida en el alma. Ustedes se acuerdan que en clases anteriores mi esposo estuvo explicando que en el alma se encuentra el asiento de nuestro intelecto, emociones y voluntad. Y ahí es donde se producen las heridas. Rechazar significa separar de sí algo o alguien. Yo puedo traerle un regalo a ustedes y ustedes lo pueden rechazar y decir, no, yo no lo quiero. O viceversa, ustedes me lo pueden traer a mí y yo les puedo decir, no, no lo quiero, lo estoy rechazando. El rechazo es una de las experiencias más dolorosas que vivimos. ¿Saben dónde opera el espíritu de rechazo? Donde hay vacío de amor. Donde hay vacío de amor se aloja, vive el espíritu de rechazo. ¿Por qué hablar de experiencias que nosotros hemos vivido? Dije que el rechazo es una de las experiencias más dolorosas. ¿Pero por qué? Porque hablar de rechazo es hablar de trauma. ¿Qué es un trauma? Choque o sentimiento emocional que deja una impresión duradera en el subconsciente, generalmente a causa de una experiencia negativa. Cuando hablamos de trauma, hacemos referencia a un hecho que deja su marca, un sello, algo que fractura, algo que quebranta nuestro interior. Vamos a ver el rechazo manifiesto. Gracias, hermano. Algunas manifestaciones de este tipo de rechazo son, preste atención, porque a lo mejor nos ha sucedido a nosotros, o quizás nosotros estamos aplicando estas cosas sin saber realmente qué es el rechazo. Decirle a nuestros hijos que vinieron por accidente o que mejor no hubieran nacido. Criaturas que son rechazadas desde el vientre de su madre, quizás porque llegó en un momento muy difícil económicamente hablando, y entonces ya la mamá rechaza a esa criatura. ¿Por qué? Porque no tienen las posibilidades económicas. También porque no lo habían planeado, puede ser, y llega. ¡Ay, no! Justo ahora,
que estábamos en planes de hacer otras cosas y este bebé. Eso es rechazar desde el vientre de nuestra madre. Porque también puede ser porque la relación matrimonial no era tan buena por un abuso sexual o familiar o de extraños. Y entonces no queremos a ese bebé. El bebé no tiene la culpa, pero nosotros lo rechazamos por diferentes circunstancias que nos ha tocado vivir. También puede ser que nosotros expresemos el rechazo abiertamente diciéndole a un hijo que es o compararlos con los hermanos. Nunca podemos hacer comparaciones. Cada hijo es individual. Cada hijo tiene un carácter diferente y tenemos que nosotros como padres aprender a tratar con cada uno de nuestros hijos, porque ellos son diferentes. Entonces no podemos decirle a uno de nuestros hijos, por ejemplo, que no es tan brillante como su hermano, que no es tan exitoso como su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta, pero ese es un espíritu de rechazo que le estamos enviando a la criatura. Y capaz que hasta nosotros lo hemos recibido, ¿eh? Decir en toda ocasión posible a nuestros hijos que esperaban o deseaban un hijo de otro sexo. En vez de un varón, estaban esperando una mujer. O decirle al cónyuge, mejor hubiera sido que me casara con otro hombre. Agresiones verbales, agresiones físicas que crean temor e inseguridad. Abuso, y violaciones sexuales. Padres que abandonan el hogar y no tienen más contacto con sus hijos. Eso se llama rechazo. Hay padres, o hay personas, o hay matrimonios que han venido aquí, a este país, y han dejado sus hijos en sus países. Y nunca más se acordaron de ello. ¿Qué necesidad tienen? ¿Qué es lo que ellos están viviendo? En una oportunidad, una persona, una hermana en Cristo me dijo, yo estoy muy enojada con mi mamá. Y le dije, ¿por qué? Bueno, mi mamá vive en mi país. Y yo me vine aquí para buscar un mejor futuro. Pero mis hijos la llaman mamá a ella y no me llaman mamá a mí. Le dije, disculpa mi hermana, pero la culpa no es de tu madre. La culpa es tuya. Has dejado tus hijos a cargo de tu madre y los niños ven a esa mujer como que fuera su propia madre. ¿Por qué? Porque cuando se caen y tiene una raspadura, es tu mamá la que le pone la curita. Es tu mamá la que le da un abrazo. Es tu mamá la que le da un beso. ¿Tú no estás ahí presente? Entonces los niños ven ese patrón que la abuela es la madre. O sea, usemos el sentido común, hermanos. No nos dejemos llevar por nuestros sentimientos. Miren, la palabra sentimiento es una palabra compuesta. Sentimiento. ¿Qué quiere decir? Mis sentimientos me están mintiendo. Senti de sentimiento. Miento de mentira. Está diciendo, mis sentimientos me están mintiendo. Por eso no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Tenemos que tener mucho cuidado. Voy a contarles la historia de un hombre. Este hombre empezó su vida con una madre dominante que no sabía amar. Debido a que su madre era viuda, necesitaba trabajar muchas horas. Él recibió de parte de su madre, no recibió ni afecto, ni disciplina, ni entrenamiento en sus primeros años de vida. Fue rechazado desde la más tierna infancia. Era feo, era pobre y no tenía entrenamiento adecuado. Cuando tenía 13 años, el psicólogo de la escuela comentó que quizás aquel adolescente ni siquiera sabía lo que significaba la palabra amor. Se peleaba con sus compañeros. Y a pesar de tener inteligencia, fallaba en sus estudios. Abandonó la secundaria
pensando que encontraría alguna autoestima entrando en la marina. Pero llevó su problema consigo. ¿Cuántos sabemos que si tenemos un problema, por más que cambiemos de país, el problema se va con nosotros? Lo tenemos que solucionar, no es el hecho de cambiar de lugar, ni de casa, ni de país, ni de estado. No se trata de eso, tenemos que solucionar el problema. Los otros marineros se burlaban de él, se rebelaba ante la autoridad, lo llevaron a una corte marcial y terminó expulsado. Allí estaba un hombre de apenas pasados los 20 años, absolutamente sin amigos. Una vez más pensó que podía huir de sus problemas. Se fue a vivir a otro país, pero allá también fue rechazado. Cuando uno tiene un espíritu de rechazo, hermano, donde quiera que esté, va a estar pensando que todas las personas le rechazan. Pero no son las personas, es el espíritu que habita en esa persona que le hace creer que todos los demás lo rechazan. Mientras estuvo en el extranjero se casó con una joven que había sido hija ilegítima. ¿Qué quiero decir con hija ilegítima? Lo que la Biblia llama hijos bastardos. Suena dura la palabra, pero lo dice la Biblia, es palabra de Dios y lo tenemos que aceptar. O sea, que los padres no estaban casados. Hija ilegítima, hijo bastardo. Cuidado por las decisiones que nosotros tomamos. Nos vamos a vivir juntos como parejas, decidimos tener hijos y esos hijos la Biblia los llama bastardos, hijos ilegítimos. Suena duro, pero es así. Pronto, él conoció a una mujer, se casó y la trajo a América. Comenzó a tratarlo ella con desprecio, igual que el resto de las otras personas. Le dio 2 hijos, los cuales no le respetaban como padre. Su esposa le exigía cosas que él no podía proveer. En lugar de ser su aliada, se tornó en su feroz enemiga. Ella podía dominarlo con agresividad y una vez lo encerró en el baño de castigo. Finalmente lo obligó a que se marchara de la casa. Qué joyita de esposa, ¿verdad? Después de un periodo de aislamiento volvió a la casa y a pesar de su pobre salario le trajo a su esposa $78 para que lo gastara en lo que quisiera. Su esposa, al ver ese dinero, esa cantidad de dinero, lo que hizo fue reírse en la cara de él. Una mañana se despertó extrañamente diferente. Llevó su rifle a su trabajo recién adquirido. Y desde una ventana del 3er piso de ese edificio, poco después del mediodía del 22 de noviembre de 1963, disparó 2 balas a la cabeza del presidente John Kennedy. Lee Harvey Oswald, el malquerido, el fracasado, el rechazado, mató al hombre que más que otro en el mundo simbolizaba el éxito, la belleza, la riqueza, el afecto familiar de que él había carecido. Pregunta: ¿hubiera sido diferente la historia de este hombre si desde la cuna hubiese recibido amor? Creo que sí. Somos signos comunes que experimenta una persona que tiene el espíritu de rechazo: inferioridad, odio, disgusto de sí mismo. Cierta joven no quería tener amistad con ninguna de sus compañeros de estudio. Decía: es que siempre me meten en problemas. Según la joven, ella no tenía problemas, eran los demás que tenían problemas. Este era el resultado de su complejo de inferioridad, pues se sentía demasiado inferior para tener compañerismo, por eso ella se aislaba. Inseguridad es el sentimiento de no ser amado, es una soledad crónica. Las personas que se sienten inseguras son personas que tienen un sentimiento de no ser amado y sienten soledad
crónica. Sentirse insuficiente o inadecuado en relación con los demás. Puede ser timidez, puede ser miedos, puede ser dudas. Culpa. La culpa puede ser real o puede ser imaginaria. Depresión. Fíjense en todo lo que hace el espíritu de rechazo. Estado mental que se caracteriza por sentimientos de tristeza permanente, desesperación y pérdida de energía. Hostilidad. Estar preparados para pelear en todo tiempo. ¿Usted conoció personas así? Y a veces las criticamos. ¡Ay, qué hostil! ¡Ay, qué carácter! ¡Ay, qué tremenda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos así. Pero no vamos al fondo del problema. Esa persona es así no porque quiere ser así. Es que habita en ella un espíritu de rechazo. ¿Por qué? Porque hay vacío de amor. Ansiedad. Sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos. Escapismo por medio de trabajo excesivo, televisión, hay personas que se la pasan las 24 horas mirando televisión, alcohol, relaciones fuera del matrimonio, escapan de la realidad, ¿se dan cuenta? Y por eso aplican el trabajo excesivo para escapar de la realidad. Se sumergen en la televisión, se sumergen en el alcohol, relaciones fuera del matrimonio, pornografía, drogas, estudios y pasatiempos. Enfermedades psicosomáticas, condición en la cual los síntomas físicos se ven agravados por factores mentales. El enemigo tiene una entrada para tocar nuestras vidas y es la mente. Tenga cuidado, mi hermano. El enemigo pone un pensamiento en nuestra mente y si nosotros acariciamos ese pensamiento, ¿usted me entiende lo que quiero decir con acariciar? ¿Sí me entiende o no? Acariciar quiere decir seguir pensando, alimentando, echándole leña al fuego, ¿me entienden esa expresión? Al pensamiento se forma un nido. Y ya creemos la mentira que Satanás vino a poner en nuestra mente. Rebeldía, hechicería, manipulación, comerse las uñas, mojar la cama. La rebeldía es si alguien no me quiso, se lo haré saber. Y como nadie me ama, haré mi propia voluntad. Muchos jóvenes tenemos hoy así. Pero el joven no es rebelde de la noche a la mañana. ¿No será que tiene un vacío de amor en su hogar? Y por eso se manifiesta con rebeldía. Y dice, voy a hacer lo que a mí se me ocurra. Yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Hechicería. Es manipular a otras personas y aún los niños son capaces de hacer esto, mis hermanos, aunque usted no lo crea. Y que usted diga, ay no, mi hijito no, su hijito sí. Los niños están jugando, no tienen ganas de comer, no tienen ganas de ir al baño, no tienen sueño. Pero usted siéntelo al lado suyo en el servicio o en una reunión familiar y ese niño la va a empezar a manipular. ¿Y sabe cómo la manipula? No le va a decir quiero ir a jugar, porque usted le va a decir no. La manipula diciéndole, ay, tengo que ir al baño. Y usted no le puede decir que no. Ni modo que se haga donde está sentado, ¿verdad? Entonces lo deja ir al baño y vuelve otra vez. Y está aburrido y otra vez le dice, ay, tengo sed. Y otra vez. Y lo está manipulando y nosotros como padres no nos estamos dando cuenta. Comerse las uñas, mojar la cama, chuparse el dedo. Yo he visto niños de 6, 7 años chupándose el dedo pulgar. Ya no es edad para chuparse el dedo. Aparte se deforma el paladar. Nerviosismo.
Problemas crónicos de lujuria. ¿Qué quiero decir con eso? Deseo excesivo del placer sexual. Fantasías. Representación mental de algo que hemos vivido o simplemente que creemos o que nosotros imaginamos en nuestra mente. Pensamientos obsesivos. Pensamientos no deseados que pueden ser angustiosos y difíciles de manejar. Todo esto trae el espíritu de rechazo. Esquizofrenia. Enfermedad que afecta la forma en que la persona piensa, siente y se comporta. Paranoia. Trastorno mental por el cual las personas tienen un profundo miedo y desconfían de las otras personas. Incapacidad de expresar los sentimientos. Aislamiento emocional. Miren, muchos matrimonios viven juntos, pero están emocionalmente divorciados. Perfeccionalismo, el cual nace del autorrechazo, porque yo también me puedo autorrechazar. No solamente puedo sentir el rechazo de otras personas. Autorrechazo. Autocondenación. La persona que dice es mi culpa. ¿Ustedes se acuerdan? En la iglesia tradicional nos enseñaron esto. Es mi culpa por mi grandísima culpa. Y seguimos con la culpa. Venimos aquí, ya somos cristianos evangélicos y seguimos con la culpa. Preocupación. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? Dios está en control de todas las cosas. Él dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar, que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin. Pero nos preocupamos, leemos la palabra, decimos amar a Dios, pero seguimos preocupados. Imágenes erróneas de Dios. Por ejemplo, creer que Dios es indiferente, que Dios se enoja, que está listo para azotar, nos rechaza por nuestras faltas. Dios está decepcionado de nosotros, listo para desecharnos, porque no... Creo que se fue el volumen, ¿no? ¿Está bien? Ok. Que no valemos la pena, Dios nos culpa, Dios no nos ama, o pensamos que su amor es condicionado. Si cumples al pie de la letra, con mi palabra te amo. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos ama a pesar de... Siempre va a estar con nosotros. Dice que Él deja las 99 justas y se va detrás a buscar la perdida. Leemos palabra de Dios, pero no la creemos. Y le creemos a las mentiras de Satanás. Y la aplicamos a nuestras vidas. En vez de decirle a Satanás, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús escrito está. Cristo a mí me ama. Él murió en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Si es para el Señor, más fuerte. El rechazo engendra rechazo. Los padres o madres que fueron rechazados no pueden dar amor adecuado, porque no saben cómo darlo, porque no le enseñaron. Dan un amor distorsionado. Por eso, mi hermana, quizás tú tengas un esposo que no te dice repetidas veces que te ama, o que no tiene demostraciones de amor. ¿Por qué no vas un poquitito atrás y vas al cuadro de la vida y examina de dónde viene tu esposo? ¿Cómo fue criado? ¿Quiénes eran los padres? ¿Por qué actúa de esta manera? Y te vas a dar cuenta por qué él actúa así. En vez de criticarlo, en vez de venir a la reunión de oración y pedir por tu esposo, porque, ¡ay, Dios mío, mi esposo es tremendo! Si vienes a la reunión de oración, pide oración por tu esposo, pero no tienes por qué dar detalles. Simplemente di, Dios conoce la necesidad. Necesito que oren por mi familia. ¿Suficiente? Más que suficiente. Los padres y madres que fueron rechazados no pueden dar el amor adecuado, dan un amor distorsionado y usualmente transmiten este espíritu a sus hijos.
El rechazo encubierto es más difícil reconocer y enfrentar, porque es más sutil y destructivo que el anterior. Algunas de sus manifestaciones son padres ausentes, escuchen bien, esto es muy importante, porque hoy en día, tristemente, hasta los cristianos cometemos este error. Porque trabajamos largas horas, porque ahora la casa que tenemos es de un piso. Yo la prefiero de 2. O yo la prefiero con swimming pool. Y tengo que trabajar, tengo que tener 2, 3 trabajos. Entonces yo estoy ausente en mi casa. Me la paso trabajando. Pero como me doy cuenta que no estoy tanto con mis hijos, lo quiero recompensar. ¿Y cómo lo recompenso? Comprándole los últimos juguetes, la tecnología, la última, para que mi hijo sea aceptado por sus amigos. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Padres ausentes por actividades e intereses personales. Aún en la iglesia hay problemas con los hijos de pastores y líderes. No podemos hablarle solo a la congregación, nosotros estamos parados aquí, nosotros somos tan humanos como todos ustedes. Y cometemos errores y tenemos necesidades y escuchar la voz de Dios igual que todos ustedes. Estamos en el grupo de los humanos. ¿Es verdad o no? Todos tenemos que ser sanados, todos tenemos que ser restaurados. Aquí no hay ninguno holy. Y yo siempre digo, las hermanas que se creen holy tengan cuidado, porque un día las van a bajar de un ondazo de tanto que vuelan y vuelan y vuelan. Estos hijos son abandonados porque sus padres están realizando tareas para la obra de Dios y para otras personas y no pasan tiempo de calidad con sus hijos. Es diferente pasar tiempo de calidad que pasar cantidad de tiempo. Parece un juego de palabras, pero es una diferencia muy grande. Calidad es darle el tiempo que ellos necesitan, sentarme con ellos, jugar con ellos, hablar con ellos, estar con ellos. Cantidad pueden ser las 24 horas del día que yo esté en la casa, pero yo estoy mirando mi deporte favorito, estoy haciendo otras cosas, ignoro a mis hijos. Y es lo mismo que no estar presente. Divorcio de los padres se produce por un abandono directo o el niño es utilizado con agresión entre los progenitores. Saben que muchos matrimonios que se divorcian tienen la mala costumbre de minar la mente de sus hijos, él en contra de la madre y ella en contra del padre. Y eso no debe ser así, porque quizás tu esposo fue un pésimo esposo para ti, pero no quiere decir que sea un pésimo padre. Entonces, estas personas necesitan alineación parental. Ese es otro tema, totalmente diferente, yo no voy a hablar de eso hoy, porque es otro tema largo. Padres que no expresan el afecto de ninguna manera. En el hogar no existen los abrazos, no existen los besos. Hay culturas que yo sé que vienen de esa crianza. Pero mi hermano, déjeme decirle en amor que ahora ya tú no tienes tu cultura, yo no tengo la mía. Tenemos la cultura del reino. Y la cultura del reino me dice a mí, me habla de ósculos santos. Me habla de abrazos, me habla de amor, me habla de cariño. Esa es la cultura que yo tengo que aplicar ahora. No la mía, no la que me enseñaron mis padres, sino la cultura de mi Padre Celestial. Todo ser humano necesita 3 elementos básicos para satisfacer sus necesidades internas. El ser humano necesita vitaminas AAA. ¿Cuántos toman vitamina AAA? Están pensando, ¿qué será? Porque yo no la tengo. Bueno, sí, yo te voy a decir cuál es. Amor, aceptación y aprobación. Todo ser humano necesitamos esto, ¿o no? Diga un fuerte amén si usted lo cree. Ay, qué lausi ese amén, parece que no comieron. ¿Amén o no amén? Amén. Ahora sí, gracias. El rechazo incapacita a los seres humanos para recibir amor, seguridad, identidad, aceptación, autoestima
autoimagen sana. Esa falta de identidad provoca una crisis interna, trayendo consecuencias como inseguridad, incapacidad para amarse a sí mismo y a los demás. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Es verdad? ¿O estoy diciendo una herejía? No escucho. ¿Es verdad? Amén. Nosotros no tenemos que amarlo ni más ni menos, sino en la misma manera que nos amamos nosotros mismos. Miren, a veces decimos, ay, pero mi esposo qué vago que es, o mi esposa, qué fodonga que es. ¿Ustedes conocen esa palabra? ¿Sí? ¿Es mala para ustedes? Me disculpan si es mala, para mí no lo es. ¿Es mala? Como vaga, ¿no? Como una mujer vaga que no hace nada en la casa. Okay. Ahora, ¿nosotros diríamos de nosotros mismos eso? ¿Verdad que no? No lo diríamos. Ay, yo soy sucia, ay, yo soy vaga, ay, yo no quiero hacer nada, ay, yo me la paso durmiendo. ¿No diríamos eso? Entonces, miren, cuando hablamos de nuestro prójimo, ¿saben quién es nuestro prójimo más cercano? Nuestro cónyuge. El que vive con nosotros. Y dicen que los dos eran una sola carne. ¿Y cómo estamos hablando mal de nuestro cónyuge cuando él es mi carne? No entiendo. ¿Sentido común? Pero si no nos amamos nosotros a nosotros mismos, ¿cómo podríamos amar a los demás en la forma que el Señor nos manda amar? El rechazo hace que no tengamos identidad, distorsiona la identidad. Se reflejan en puntos notables. Así como la persona se puede inclinar al alcoholismo, drogadicción, etc., también se puede inclinar a la homosexualidad, al lesbianismo, al transexualismo. ¿Saben lo que es transexualismo? Es la persona que adopta los caracteres sexuales del sexo opuesto mediante procesos hormonales y quirúrgicos. Lo escuchamos mucho en la televisión. Y aunque la psicología moderna argumente que el individuo es libre de manifestar su preferencia sexual, la Biblia afirma que varón y hembra los creó Dios. Este es un problema de la psiquis, del alma, y no genético, y mucho menos de preferencias. La rebeldía juvenil es otra cosa, no es otra cosa que la consecuencia de una anemia emocional. El rechazo siempre produce rebeldía. Escuche bien, ¿su hijo es rebelde? Examine. ¿Será que se siente rechazado, que un espíritu de rechazo está viviendo en él? La rebeldía son gritos silenciosos internos pidiendo amor, aceptación y aprobación. Ya que el amor que transmiten muchos padres a sus hijos es condicional, o mejor conocido como chantaje emocional. Dicen palabras como estas: cuando haces esto y te portas bien, te amo. Esta situación lastima mucho a los niños y crecen con heridas. Los jóvenes no son rebeldes de la noche a la mañana, como tampoco los adultos somos rebeldes de la noche a la mañana. La rebeldía nace por el enojo, por las heridas y la impotencia. Entonces es cuando hace erupción. Estas manifestaciones van acompañadas con bajo autoestima. No diga, mis padres trabajaban en el campo y yo ahora, pobre, no puedo estudiar. No, usted tiene la oportunidad de estudiar, no importa lo que sus padres hicieron. Quizás ellos no tuvieron la oportunidad para poder hacerlo. En aquel entonces mis padres trabajaban en el campo también. Y no por eso yo estoy trabajando en el campo.
Estoy en otra época, estoy viviendo en otro país, tengo la oportunidad de avanzar. ¿Por qué me tengo que quedar estancada si mis padres no tuvieron la oportunidad? Ya les voy a comentar cuando hable acerca del abandono, de dónde yo vengo y cómo me criaron. Mi padre, él participó de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se los dejo para que vengan cuando hable del abandono. No se lo pierdan, si lo quieren saber, y si no, se lo van a perder. Estas manifestaciones dije que van acompañadas con bajo autoestima, o sea, una imagen pobre de sí mismo. Como nadie me ama, haré mi voluntad, y esto se conoce como rebeldía. Escuche bien porque esto es palabra de Dios, hermano. Les dije anteriormente que no es para ustedes, es para mí también. Yo también lo tengo que aplicar. Pero bueno, ahora me tocó a mí hablar aquí, ¿verdad? Primera Samuel, capítulo 15, versículo 23. Preste atención a estas palabras, no lo lea apresuradamente. La palabra de Dios es para masticarla, para digerirla, para saborearla. No es para leerla como un libro más. Porque hoy usted lee un capítulo y mañana lee el mismo capítulo y Dios le va a hablar de una forma diferente, porque la necesidad que usted tiene mañana no es la misma de hoy. Dice así, la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Leyó bien? ¿Lo entendió? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, miren. Quizás nosotros los cristianos tenemos la costumbre, o la mala costumbre, voy a decir, de señalar a otros el pecado. Quizás nosotros nos jactemos porque nunca pisamos el umbral de una bruja. Nunca nos hicimos leer las manos. Nunca nos hicimos una limpia. Porque ahora somos cristianos. Yo no estoy hablando del pasado. Yo estoy hablando desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador hasta el presente. Lo pasado, Dios ya lo perdonó. Entonces, nos jactamos, señalamos a otros. ¡Ay, no se hace leer las cartas! ¡Ay, no que lee el café! ¡Ay, no! Pero mi hermano amado, escuche bien la palabra de Dios. Si hay rebeldía en su casa, usted no necesita pisar una bruja en lugar de una bruja. No. ¿Por qué? Porque ahí lo dice bien claro. O sea, si en su casa hay rebeldía, ya está practicando brujería y hechicería. ¿Tan sencillo como eso? ¿Fácil o no? Hello, ¿están aquí? ¿Están impactados? ¿Tienen sueño? ¿Están prestando atención? Entonces, la práctica de la rebeldía en nuestro hogar es como hechicería, manipulación a los demás, destino a engañar. El rechazo incapacita a los seres humanos para recibir amor, seguridad, identidad, aceptación, autoestima y autoimagen sana. Esto se da mediante los siguientes procesos infecciosos en las emociones que destruyen: herida emocional, resentimiento, rencor y odio, amargura, rebeldía, inmoralidad, decepción, inmoralidad crónica, suicidio. Cuando somos lastimados o heridos, crecemos con resentimiento y rencores en nuestro interior. El odio se hace presente llevándonos a la amargura, donde nos aislamos y criticamos a la persona que nos lastimó. El espíritu de rechazo no trabaja solo, tiene aliados. Tiene un ejército, por decirlo así, si me lo van a entender mejor. Como cualquier otro espíritu. Cualquier otro espíritu. El espíritu de abandono, lo vamos a hablar la semana que viene, y tiene aliados también. La culpa. Cada espíritu que nosotros podemos nombrar, que no es de Dios, tiene sus aliados. Por ejemplo, la rabia, si no la controlamos, nos lleva a producir rencilla, la cual nos puede llevar a una riña. La riña va a hacer que produzca rencor. El rencor nos llena de resentimiento.
El resentimiento siembra una raíz de amargura. La persona que tiene amargura se vuelve rebelde. La rebeldía produce rechazo y el rechazo nos hace agresivos, amargados e iracundos, llenos de ira. Qué listita, ¿verdad? El consejo del manual de instrucciones se encuentra en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Llegando a la rebeldía, posteriormente saltamos a la inmoralidad, practicando sexo para tener aceptación, o drogas, o alcohol, o etcétera, 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 etcétera. Después que se ha probado todo y no encontramos lo que tanto anhelamos en nuestro interior, probé esto, no siento satisfacción, probé esto, tampoco estoy satisfecha, probé lo otro, tampoco. Ya no se encuentra satisfacción y al sentirse vacíos y decepcionados de la vida, se pierde el interés de vivir y no hay motivo para seguir adelante y superarse. Se entra en una etapa depresiva con tendencia a ser crónica, corriendo peligro de abrir la puerta para escapar de la angustia y de la ansiedad y entonces cometer suicidio. Escuchamos que el suicidio hoy está a la orden del día. Hasta cristianos evangélicos cometen suicidio. Triste, muy triste. La persona que se siente rechazado trata de llamar la atención. Muchas veces queremos ser el centro de atención. Mientras todo gira a nuestro alrededor, sentimos que al menos tenemos algo de valor. Muchos acostumbran a sacar el ID de la profesión para compensar el complejo de inferioridad. ¡Ay, yo soy fulano de tal! ¡Yo soy fulana de tal! Otras personas se sienten demasiado susceptibles. El que se siente inferior es demasiado susceptible y no resiste la crítica. ¿Sabe quién le domina a la persona que no resiste la crítica? Escuche. Le domina el espíritu de Peter Pan. ¿Ustedes lo conocen a Peter Pan? Sí, ¿no? Hasta se lo mostramos a nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, pasa de generación a generación. ¿Qué quiero decir con esto del espíritu de Peter Pan? No es para que juguemos. Se refiere a cierta manifestación de personalidad de algunos adultos que se comportan como niños o adolescentes, sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y la vida adulta. Cuando lo critican se siente aún más inferior y por el otro lado puede suceder que no acepte el halago. Otras personas son demasiado posesivas. Si al llegar a la iglesia el domingo descubre que su mejor amiga o amigo entabla relación con cualquier otra persona, esto es suficiente para motivarle a no continuar asistiendo a la iglesia. Siente que si tiene una amiga especial, la puede perder si entabla amistad con otros. ¿Tenemos cristianos así? ¿Susceptibles? ¿Sí o no? El espíritu de rechazo, los que lo tienen buscan perfeccionalismo. Hay personas que tienen que hacer todo perfecto y si no lo hacen así, no se sienten con valor. Critican a otros. Dicen, ¿cómo puede ser tan tonto para hacer lo que hizo? Cuando esta persona pasa cerca de un grupo y oye que están hablando en voz baja, lo primero que piensa, ¿están hablando mal de mí? ¿Están hablando mal de mí? Nunca se les ocurre pensar que ese grupo
puede estar planeando una celebración de cumpleaños para esa persona. Ellos están seguros de que siempre están hablando mal. ¿Cómo enfrentamos el rechazo? Perdonar a todas las personas que nos han herido. ¡Auch! Esto sí que duele. Duele. ¿Por qué perdonar? Miren, hermanos, nosotros decimos amar a Dios y tenemos que cumplir con lo que la palabra nos demanda. ¿Por qué perdonar? ¿Nos cuesta perdonar, sí o no? ¿Sí? ¿Nos cuesta perdonar o no? Nos cuesta. Perdonar es como sacar un doloroso anzuelo. Es como sacar anzuelos de los demás que nos han clavado. Es un proceso doloroso, pero cuando perdonamos a la gente y no seguimos más enganchados en ellos, cuando no perdonamos, estamos atados con esa persona que no podemos perdonar. Y nosotros que somos holy, decimos esto. Ay, yo estoy orando por esa persona. Me hizo daño, pero yo estoy orando. Bueno, si tú no le perdonas, Dios no puede hacer nada, porque tú la ataste con tu falta de perdón. Y Dios no puede hacer nada en tu vida porque tú no puedes perdonar. Padre nuestro, el modelo a seguir. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas. Escuche bien y examine palabra de Dios. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo no perdono a mis deudores, el Señor no perdona mis deudas. Más claro, échele agua. ¿Sencillo? ¿Sencillo? ¿Me duele perdonar? Sí. Pero tengo que obedecer. En la medida que esos anzuelos sigan en nosotros, seguimos atados a esas personas. Cuando yo suelto a alguien de mi anzuelo, ellos quedan sueltos del anzuelo de Dios. Perdonar a quien nos lastimó. Miren, no porque merezcan el perdón. No se trata de eso, sino porque no merecemos nosotros cargar odio en nuestro corazón. Tan sencillo como eso. Si tú no perdonas, tú estás cargando odio. Si la persona que no hemos podido perdonar ya falleció, esa es la pregunta que muchos me hicieron. Ya falleció, entonces no tengo que perdonar. No. Estás muy equivocado si piensas de esa manera. La persona falleció, no te puede perdonar a ti, ni tampoco te puede decir yo te perdono. Pero tú todavía tienes vida. Y tú tienes que perdonar a esa persona que falleció. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta que perdonaste? Muy sencillo. Por ejemplo, si la persona que me hirió a mí, yo voy a poner de ejemplo a mi esposo, así nadie se ofende. Si la persona que me hirió a mí se llama Pablo, cada vez que yo escucho Pablo, ¡uy! La ira de aquí, me quiero comer a todos los Pablos. Porque no perdoné. Pero cuando yo perdono, de verdad, entiendo lo que es el perdón, yo voy a escuchar Pablo y no me va a molestar. Porque perdoné. Así de sencillo. Perdonar es aceptar que no podemos cambiar lo que pasó, no lo vamos a cambiar, ya está, ya pasó. Podemos estar enojados por mucho tiempo, o podemos perdonarlo y dejar que Dios se la vea con ellos. Mi esposo comentó en una de las clases, quizás algunos no estuvieron presentes, voy a hacer una pequeña reseña para que usted pueda entender. Él dijo que nosotros nos habíamos congregado en una iglesia cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esos pastores eran familia nuestra, no eran familiares, lo adoptamos como familia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían familia en este país y nosotros tampoco. Íbamos de vacaciones juntos, pasábamos la fiesta juntos, todo lo hacíamos juntos. Nosotros colaborábamos mucho en la obra, también con ellos. Pero un día sucedió que el Señor le quiso cambiar las cosas. Estoy hablando del Señor de arriba. Nos bautizó con su Espíritu Santo, que nosotros ni entendíamos lo que era tampoco.
Pero Dios hace las cosas como Él quiere, donde quiere, con quien quiere, en la iglesia que está, en la iglesia que no está, donde usted quiera. Y lo hace a su manera. Entonces en esa iglesia no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Mucha palabra, mucho conocimiento, sí, pero faltaba la otra parte, la sensibilidad. Entonces nos dijeron, amablemente, que si nosotros teníamos ese sentir, nos juntáramos con hermanos del mismo sentir. Muy delicadamente nos dijeron, búsquense en otra iglesia. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos a buscar una iglesia donde creían en el mover del Espíritu, que nosotros no lo entendíamos, pero lo tuvimos que aprender. Cuando nosotros nos congregamos en esa iglesia con el mover del Espíritu, y les voy a decir cuál es, Church on the Way con el pastor Jack Hayford. Cuando yo escuchaba las predicaciones, a mí me parecía que era otra Biblia, porque hablaban del mover del Espíritu que yo nunca había escuchado. Yo me llevé un paquetito de Kleenex así pequeño, hermanos, porque todos los domingos lloraba, no podía entender lo que nos había pasado. Yo tenía muchas amistades en otra iglesia, mis hijos también, y de la noche a la mañana nos tuvimos que ir. Éramos líderes, y nos fuimos. Y el pastor predicaba en contra de los líderes que fueron atacados por Satanás. Peor todavía, más dolor, al escuchar esos comentarios. Y usted sabe que dentro del cuerpo de Cristo hay muchos chismosos. Escuchan, van y dicen. Tomamos las clases estas de seminario. Por eso yo les dije a ustedes que fuimos ministrados y que recibimos bendición. Y queremos pasar la bendición. Y esperemos que ustedes puedan aplicarlo a sus vidas. Que no lo dejen como una clase más y que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Tomando estas clases, el pastor que nos dio las clases tuvo exactamente el mismo problema que nosotros. Se congregaban en una iglesia que no creía en el mover del Espíritu, recibe el bautismo del Espíritu Santo y le dijeron que se vaya. Era Dios hablándonos a nosotros. Él no nos conocía, nosotros no lo conocíamos a Él tampoco. Cuando salimos de esa reunión, mi esposo y yo nos miramos y me dice él, ¿sentiste lo mismo que yo? Sí. Tenemos que ir a pedirle perdón a los pastores anteriores. Porque nosotros queríamos ser usados en la obra de Dios. Y nosotros teníamos que dar el paso, porque nosotros queríamos ser usados. Llamo por teléfono, la llamo a la pastora. Ya nos habíamos dejado de ver por un tiempo. Y le dije, mira, hemos tomado unas clases y queremos hablar con ustedes. Muy bien, me dijo, vengan y vengan a cenar. Y fuimos. Cuando estábamos en la mesa compartiendo los alimentos, le dijimos, estamos aquí porque hemos tomado unas clases y queremos ser usados por Dios. Y se nos enseñó que no podemos guardar falta de perdón en nuestro corazón. Y nosotros venimos a pedirles perdón. ¿Perdón de qué si no le habíamos hecho nada? Fue Dios que nos bautizó en su Espíritu Santo. Pero de todas maneras, venimos a pedirles perdón. Y ellos se sintieron contentísimos, pero nunca nos pidieron perdón a nosotros. De todas maneras, nos fuimos de ahí. Nos dejamos de ver, por supuesto, por un tiempo. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios gracioso? Por eso, hermano, no te pierdas la oportunidad de lo que puedes hacer hoy, porque no sabes lo que Dios puede hacer contigo mañana. Y yo te voy a contar lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros vivíamos en Burbank. La casa de Burbank la perdimos. Se la entregamos al banco, mejor dicho. Porque ya no costaba el valor que nosotros la habíamos comprado. Y mi esposo me dice, estamos malgastando el dinero del Señor, lo vamos a tener que entregar. Está bien, lo entregamos. Entregamos la casa. Empezamos a buscar casa para comprar, nuestro hijo el mayor ya se había casado y vivía ahí en el área donde vivimos nosotros ahora, en Santa Clarita.
Un día nos llama nuestro hijo y nos dice, ¿sabes qué? Me llamó el rematador, ¿así le dicen ustedes? ¿El broker? Okay. Y me dijo que tiene una casa en venta. Si ustedes la quieren venir a ver, pero tienen que estar exactamente a las 9 de la mañana. Nosotros llegamos antes de las 9. Yo ya le había pedido a Dios, ese es otro testimonio que después se los voy a contar, lo que Dios hizo con esa casa, porque estuvo vacía 9 meses esperándonos a nosotros. Una casa en foreclosure la compramos. Y yo le pedí con todos los detalles al Señor y me la dio con todos los detalles que le había pedido. Entonces es otro tema. Compramos la casa, esa. ¿Qué van a creer ustedes? El Dios gracioso que nosotros tenemos. Nuestros vecinos eran los pastores. Por eso, hermano, hoy tienes que arreglar cuenta, arréglalo porque no sabes mañana lo que te puede pasar. ¡Wow! Cuando los vimos sacar el bote de la basura, nos quedamos con los ojos abiertos. Pero teníamos paz en nuestro corazón porque ya le habíamos pedido perdón. Bueno, la amistad se restableció. De cierta manera, ellos viajaron para España, para una convención pastoral, nos dejaron la llave de la casa para que nosotros le cuidemos las plantas, le cuidemos la casa. O sea, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Por eso no te pierdas la oportunidad. El mañana no es nuestro, dice la Biblia. Muy bien. Para perdonar de todo corazón tenemos que admitir el dolor y el resentimiento. ¿Estoy dolorida? Sí. ¿Tengo resentimiento? Sí. Si quieres puedes hacer un ejercicio. Agarra un lápiz y un papel y escribe todo lo que te molesta de esa persona. Ponlo todo en lápiz y en papel, pero no se lo mandes, por supuesto. No, pero tú vas a tener la tarea de leerlo. Todos los días, muchas veces por día. ¿Y sabes qué? Cuando ya el Señor obra en tu vida, hasta te va a dar risa de lo que escribiste en ese papel. Aplícalo, resulta. Muy bien. Cambiar nuestra forma habitual de enfrentar la vida por la de Cristo. Creo que me estoy pasando, ¿no, pastor? ¿Me estoy pasando? 5 minutos, Señor. Sí. Romper toda la maldición, incluyendo palabras malignas de la familia. Palabras malignas de la familia y de amigos. A ver, aquí. No debemos aceptar las palabras que durante años nos han atado y destruido. En un árbol las hojas, tronco y ramas se ven, ¿verdad que sí? Pero las raíces no las vemos. Las manifestaciones externas de pecados y problemas, como la borrachera, fumar, maldecir, son como las hojas que se ven. Las predicaciones pueden cortar esos pecados externos, pero crecen otra vez rápidamente. Porque esos pecados están alimentados por las raíces, el tronco del árbol. Es parecido a una persona que permite odio y mucha presión en la familia. Su vida produce una carga tremenda y una compasión falsa. Ay, pobrecita, yo lo que me ha tocado vivir, usted que no sabe. Cuando se corta el árbol, las raíces quedan escondidas abajo, igual que el rechazo. Problemas matrimoniales, financieros, problemas con otras personas. Acepte su responsabilidad en el asunto, no sobre lo que le hicieron, sino sobre la reacción pecaminosa que hemos tenido ante eso, ante ese problema. Haciendo pagar a otros que no son culpables, incluyéndonos a nosotros mismos. No puedo decir, yo no puedo seguir diciendo soy así, era así. Para Cristo me tiene que cambiar, ¿no? Para eso estamos acá, para ser cambiados. O sea, la iglesia es un hospital
Yo vengo enfermo, yo estoy aquí porque necesito que Cristo me sane, porque si no yo estaría fuera de la puerta de la iglesia. Por eso yo estoy aquí. Y muchos dicen, a la iglesia van los hipócritas. Y sí, hay lugar para un hipócrita más, no hay problema. Pero yo estoy aquí porque quiero cambiar la hipocresía, quiero cambiar el egoísmo, quiero cambiar el orgullo, quiero cambiar un montón de cosas. Por eso yo estoy aquí, para ser sanada. Dios nos puede transformar, pero necesitamos nosotros estar dispuestos a renovar nuestra manera de pensar. Si no cambiamos es porque tenemos un paradigma preconcebido. Mi esposo ya predicó del paradigma. Es una idea fija que tenemos y no la queremos soltar. Pregúntese si de veras quiere ser sanado. Si quiere, entonces es necesario pagar un precio. Pero no se asuste, porque tenemos que arriesgarnos. ¿Cuál es el precio? Arriesgándonos. Arriesguémonos a creerle a Dios, a confiar en Él y en su palabra, en su sabiduría y en su autoridad. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Palabra de Dios para usted y para mí. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo más importante es que nosotros vivimos en un reino de amor. ¿Cuántos lo creen? Vivimos en un reino de amor. No los escuché, no los escuché, no los escuché, no los escuché. Ahora sí, no podemos vivir sin amor. San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:16, primera carta de Juan. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, Él permanece en amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. ¿Listo para renunciar al espíritu de rechazo? Recuerden que estas palabras que vamos a confesar no son amuleto, hermanos. Se trata de obediencia. No es que yo repito y con eso se va a salir magia. No, se trata de obedecer. Cuando esta casa queda ordenada y vacía, reprendemos el espíritu de rechazo hoy. Tenemos que llenar esta casa vacía con la palabra de Dios. Si no la llenamos, miren lo que dice la Escritura, esto es cosa seria, ¿eh? No juguemos a la iglesia, no juguemos, no podemos estar con un pie acá y con un pie en la iglesia. No, o somos o no somos. Y la Escritura dice, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, así que decídete, ¿eres frío o eres caliente? Mire lo que dice la Escritura. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, esta casa. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Imagínense que si no aguantamos uno, ¿vamos a aguantar 7? ¿8? Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Oración de renuncia. Ahí está. Traje también los papelitos, por si los quieren repartir. Yo no sé si se me cayó uno. No, está aquí abajo. Después, aquí. Para que los repartan y lo puedan tener en la casa. Y ya ustedes saben cómo lo estuvo haciendo mi esposo también. Aquí no sé quién... son los mismos, sí, para que los pasen de las 2 líneas. ¿Quién lo va a pasar? ¿Lo va a pasar? Ok. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿listos? ¿Quieren ponerse de pie? ¿Entendieron lo que Dios quiso decirnos? ¿Entendieron que el rechazo es un espíritu? Muy bien.
Entonces, oración de renuncia. Yo, ponemos el nombre, yo, Elena, reconozco que le di lugar al espíritu de rechazo en mi vida. Yo, Elena, me arrepiento por haber permitido que el espíritu de rechazo trajera temor, rechazo oculto en mí. Yo, Elena, destruyo en el nombre de Jesús, perdono a mis antepasados hasta Adán. ¿Por qué hasta Adán, hermano? Porque tenemos muchos antepasados hasta Adán. Entonces perdonamos hasta Adán, a todos los antepasados que le dieron lugar al espíritu de rechazo. Y por consecuencia ese espíritu fue pasando de generación a generación. Muy bien. Yo, Elena, destruyo todo derecho legal. Ya voy a explicar esto de derecho legal en otra clase para que ustedes entiendan de qué se trata. Yo destruyo todo derecho legal con el rechazo que trajo consecuencias a mi matrimonio, en la escuela, entre hermanos, familiares, amistades y como persona. Yo, Elena, renuncio al espíritu de rechazo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.